El espectacular boxeo de Ilia Topuria le ha permitido protagonizar la mejor racha de 3 triunfos consecutivos de la historia de la UFC. Hay peleadores legendarios como George St. Pierre, John Jones, Max Holloway o Anderson Silva que lograron algunos triunfos consecutivos espectaculares. Pero opino que ninguno de estos peleadores logró lo que ha hecho recientemente Ilia Topuria, que es finalizar a 3 ex campeones de la manera en que lo hizo y con la repercusión que eso supuso para su carrera profesional. Así que amigos, vamos a analizar la mejor racha de 3 victorias consecutivas de la historia de la mayor liga de MMA del mundo. Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Ilia Topuria ya es el número 1 del ranking libra por libra de la UFC, desbancando a Islam Makhachev, quien ostentaba esa posición desde hace más de 600 días. Y todo esto lo ha logrado después de imponerse, ojo, a Alexander Volkanovski por KO, a Max Holloway por KO y a Charles do Bronx Oliveira por KO. 3 ex campeones, 3 auténticas leyendas de estas divisiones a los que Ilia Topuria los venció. Y es que además en este deporte muchas veces hablamos del qué, pero también importa mucho el cómo. Y es que Ilia Topuria llegaba a su combate contra Alexander Volkanovski en 2024 con un cartel de no favorito, puesto que Alexander Volkanovski nadie le había logrado vencer dentro de la división del peso pluma. Era el campeón y sí, venía de intentar el doble título contra Islam Makhachev en el peso ligero y había sido noqueado. Pero en el pluma, en las 145 libras, nadie, absolutamente nadie podía con él. El estilo que tenía Volkanovski de mucha movilidad hacía pensar que iba a ser difícil que encontrara el rango de pegada a Ilia Topuria, pero nada más lejos de la realidad. 2 asaltos necesitó el hispano-georgiano para terminar con el reinado de Alexander Volkanovski. Sí, duele ver caer así a una leyenda, pero es que lo vimos 2 veces más de manera consecutiva. Se impuso en ese segundo asalto Ilia Topuria y conquistó el título del peso ligero. Y llegó el mes de octubre de 2024 y Max Holloway quería recuperar un título que un día fue suyo, puesto que también había sido campeón de la división de las 145 libras del peso pluma. Además, nadie, y aquí entramos en el cómo, nadie había noqueado a Max Holloway en toda su carrera. Llegó Ilia Topuria, 2 asaltos de medición de rango y sí, fue competitivo Max Holloway el bendecido, pero en el tercer asalto Topuria encontró la distancia, encontró el timing y con ese boxeo, con esa pegada, que ya hablamos de que es el mejor boxeo de toda la UFC, lo dijo el propio Javier Méndez, entrenador de Islam Makhachev, encontró el momento y noqueó con ese crochet de izquierda a Max Holloway, sumando su primera defensa titular del peso pluma. Ilia Topuria ya era una leyenda y ya se sentaba en la mesa de los mejores peleadores de la historia. Pero decidió que ya no tenía más motivaciones en el peso pluma y que dejaría si hacía falta su título vacante, como finalmente hizo, con la promesa, eso sí, de que la UFC le iba a dar el chance directo por el cinturón del peso ligero. ¿Contra quién? Todavía no lo sabía. En este caso, Ilia Topuria quería a Islam Makhachev, que era el monarca de la división del peso ligero, pero finalmente decidió abandonar la categoría dejando el título vacante. En ese caso, Charles Oliveira daba un paso al frente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que Ilia Topuria solo ha necesitado 2 minutos y 27 segundos para noquear de una manera fulminante. Jamás habíamos visto caer así a do Bronx, al brasileño. Lo noquea de manera fulminante, reitero, y se proclama doble campeón de la UFC de manera no simultánea, se proclama campeón del peso ligero de la UFC. Si las cosas a través de su boxeo, a través de sus manos, lograba noquear de manera consecutiva, que es una auténtica barbaridad, a Alexander Volkanovski, ojo, a Max Holloway, y caía también Charles do Bronx Oliveira en apenas un año y medio. Menos de un año y medio ha necesitado Ilia Topuria para esta racha legendaria que es para mí, y he estado analizando muchos peleadores, la mejor racha de la historia de la UFC de 3 victorias consecutivas. Me interesa mucho, eso sí, lo primero, que le deis like a este contenido, que os suscribáis, pero también que me digáis en comentarios si pensáis vosotros si esta es la mejor racha de la historia de la UFC de 3 triunfos consecutivos. No el qué, no solo el quién, sino también el cómo, por cómo se logró con esa dominación
acabar con 3 peleadores. Y es que sí, he estado analizando otro récord, como por ejemplo Georges St-Pierre, el que para mí también es, junto con Jon Jones, el mejor de la historia. Veremos qué ocurre en caso de que Ilia Topuria conquiste 3 divisiones, en caso de que Ilia Topuria siga defendiendo su título del peso ligero y algún día le den el chance del welter si es que llega. En ese caso, habría que sentarse a analizar. Lo que sí sabemos es que Ilia Topuria es el mejor peleador de la actualidad. Es la mayor estrella con la que cuenta la UFC. Ahora, habrá que ver en un futuro, cuando termine la carrera, en qué posición histórica queda. Y por ejemplo, Georges St-Pierre sí tuvo algunas victorias consecutivas de muchísima importancia. Por ejemplo, podemos hablar de Matt Hughes, Matt Serra, John Fritz, esas 3. O si nos vamos una más por encima, Matt Serra, John Fritz y BJ Penn. Todo ello tenía el peso welter, el cinturón del peso welter, como telón de fondo, y son victorias espectaculares. Pero no solo es contra quién, no solo es lo que tú puedas conseguir con esa victoria, es el cómo se hace y el cómo hace caer a 3 leyendas de manera consecutiva. Podemos hablar también de la racha de 3 victorias, por poner 3 de sus victorias más legendarias de Anderson Silva. Por ejemplo, tenemos Demian Maia, Chael Sonnen y Vitor Belfort. Son 3 grandísimos nombres, pero contra Demian Maia, por ejemplo, es una decisión unánime, y sí, hay 2 victorias por finalización contra Chael Sonnen y Vitor Belfort. Sigo pensando que no es comparable a lo que ha logrado en la actualidad Ilia Topuria. Si nos vamos a 2016-2017, me gusta también la racha de Max Holloway cuando vence a Anthony Pettis y a José Aldo 2 veces de manera consecutiva, y habiendo noqueado, habiendo terminado esos 3 combates. Pero reitero, no es lo mismo que hacer caer a 3 ex campeones de manera consecutiva por KO en el primer, segundo y tercer asalto. Y hablando de esos 2 nombres que hemos dicho, que para mí también son legendarios, como Belfort o Sonnen, Jon Jones venció a Vitor Belfort, a Chael Sonnen y a Alexander Gustafsson en una de las mejores peleas que se recuerdan. Pero sigue sin ser lo mismo, sigue sin ser ese momento y esa capacidad de dominación que ha mostrado Ilia Topuria desde 2024, haciendo caer a 3 de las grandísimas leyendas de las divisiones en las que él compite. Podemos analizar incluso a Islam Makhachev, el hombre al que ha destronado el matador, y tiene rachas también muy interesantes, como Charles Oliveira y 2 veces Volkanovski, o como Charles Oliveira, Volkanovski y Dustin Poirier, si nos saltamos una de ellas de Volkanovski, o 2 veces Volkanovski y Dustin Poirier, pero sigue sin ser lo mismo. La racha de 3 triunfos de manera consecutiva de Ilia Topuria con Volkanovski, Holloway y Charles Oliveira, para mí es lo más grande que se recuerda en la actualidad. Y si nos vamos muy atrás, pues quizá en comentarios me podréis sacar otros nombres, pero hay que entender también el contexto, las etapas, las épocas. Estamos hablando de unas artes marciales mixtas evolucionadas y un Ilia Topuria que encabeza a los peleadores de la nueva generación. Os reto a que alguno en los comentarios intente superar esta racha de 3 triunfos. Ojo, no solo el qué, el quién, sino también el cómo. Hay que entender todos los escenarios, y es por eso que os hago este vídeo diciéndoos que sí, que Topuria tiene la mejor racha de 3 victorias de la historia de la UFC.